Si quieres, vete donde dice compartir pantalla y ahí te va a salir la opción de compartir y también compartir el audio de la computadora. ¿Ya se escucha? Ya. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a iniciar con el tema de hoy, parte de los temas de cirugía pediátrica. Para este tema, sí existe una guía de práctica clínica. Se llama Diagnóstico y Tratamiento de la Estenosis Hipertrófica Congénita del Píloro. Van a ver, o si lo buscan, que estenosis o hipertrofia tienen cierto debate los cirujanos de cuál es el tema que lo van a dejar, pero es lo mismo, si lo encuentran como estenosis congénita del píloro o una hipertrofia pilórica, es el mismo tema, ¿vale? Aquí les dejo cuál es la guía de práctica clínica. Ahorita la vamos a revisar, pero la verdad quiero que empecemos con los puntos claves, que viene siendo la parte final de estas diapositivas. Prácticamente en esta se resume todo el tema. Son unos cuadros, imágenes que yo utilicé para mi NAR. Entonces, si ustedes ven,
Entonces, voy a poner aquí. Aquí viene casi todo lo clave, que es una hiperplasia e hipertrofia de la capa muscular del píloro. Aquí ustedes ven en esta zona como el píloro tiene la capa muscular engrosada. Cabe señalar que aquí se le dice hipertrofia. Se va a estrechar conforme pase el tiempo, es decir, los días después del nacimiento, y lo van a encontrar como un problema porque limita el paso de los alimentos, todo lo que se ingiera, y genera una obstrucción. ¿Cuál es el origen? El origen es multifactorial. Entonces, no hay algo que determine que si la mamá, por ejemplo, es añosa o si el papá consumió alguna droga, cualquiera, no es algo específico. Entonces, no suele ser del conjunto de muchos factores. Entonces, ¿en quiénes sí podemos sospecharlo? Esto sí se los van a preguntar. Factores de riesgo. Primogénitos, antecedente genético, si por ejemplo ya hay un hermano o incluso el papá o la mamá tuvo ese antecedente. Ambientales, por consumo de algunas sustancias, ninguna en específico, pero puede estar. El grupo sanguíneo B o O está relacionado, pero es más por frecuencia. No quiere decir que si un bebé tiene tipo de sangre B o tipo de sangre O, lo va a tener. Si se dan cuenta, el tipo de sangre que más común en México, bueno, depende de dónde lo lean, puede ser el tipo A o el tipo O, pero suele ser el O. Entonces, también por frecuencia, hay más niños con O, hay más posibilidad de que el pequeño pueda tener esta patología. Se asocia también a si el paciente ha tenido o se le dio tratamiento con eritromicina dentro de los primeros 15 días de nacido, si la mamá tomó macrólidos, que es lo que les decía de lo ambiental, y ya sea que los haya tomado también durante la lactancia. ¿En quién es más frecuente? En los hombres, a comparación de las mujeres. Entonces, si es primogénito, es hombre, tiene riesgo. ¿Cuándo lo van a observar? De las 2 a las 8 semanas de vida. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de la atresia duodenal? Que es en las primeras horas de vida. Tiene vómito. Este también tiene vómito. ¿Y cómo va a ser el vómito? En proyectil, postprandiales, alimentarios y algo bien característico, no bilioso. Esa es la comparación de la atresia duodenal, que sí es bilioso. Entonces, sí, si les dicen que tiene vómito en proyectil, es hombre que tiene 5 semanas de vida, vomita después de que come, bueno, pues ya les están diciendo la respuesta. Es una estenosis pilórica o hipertrofia pilórica, como lo quieran llamar. Aquí viene como un pequeño resumen de cuál puede ser el origen. Este, y dice que es por una deficiencia de señales a nivel neuronal, esto a nivel del óxido nítrico. Aquí va a decir, como no llega óxido nítrico, va a ocasionar la disminución de la luz intestinal a nivel del píloro y cómo lo va a disminuir la luz con una hiperplasia e hipertrofia. Esto pues ya habla a nivel celular. Va a ir aumentando conforme los días, va a haber inflamación y edema y van a manifestarse con la obstrucción del vaciamiento gástrico. ¿Qué es lo que pasa? No puede pasar el alimento. ¿Se acuerdan dónde dijimos que ingresaba o dónde se llegaba la región de las vías biliares? En duodeno, ¿no? Pero pues esto ocurre antes de duodeno. Entonces, no puede ver, o bueno, lo ideal es que no haya bilis, sino que puede tener otra patología asociada. Entonces, todo lo que van a vomitar solo es alimento después de comer. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, acuérdense, vómito verde. No, es no bilioso. ¿Y qué es lo que podemos ver en las radiografías para el diagnóstico? Para el diagnóstico, ustedes primero tienen que valorar que el paciente
no tengan algo que se llama oliva pilórica. Ahorita lo vemos cuando empecemos a repasar la guía de práctica clínica. Este, si la encuentran, lo ideal es que se llame al cirujano. Pero van a ver que estos niños van a llegar a un segundo nivel, a veces no hay cirujano pediatra y los cirujanos de adultos no meten bebés tan pequeños. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Derivar. Pero como el hospital a donde lo van a derivar les van a pedir estudios, en un mundo ideal, ¿qué es lo que pueden utilizar como estudio de imagen? Una radiografía, no. En este caso, no. A diferencia de otras patologías intestinales, lo que van a utilizar es un ultrasonido. Y van a observar algo que se llama imagen de doble riel. Aquí se ve el píloro engrosado. Si ustedes alcanzan a notar, esto es esto. Y el espacio se ve completamente disminuido. Entonces, el riel es esto y esto. Entonces, aquí adelante lo volvemos a ver. Ok, esta es la imagen de doble riel. Esta línea es un riel, esta línea es otro riel, este es un riel y este es otro riel. Si les ponen una imagen de ultrasonido y ven el doble riel, no le busquen más. Ni siquiera tienen que medir nada. Entonces, ya saben cuál es el diagnóstico. Si les preguntan medidas, que ya es muy rebuscado, pero que puede pasar, el grosor del píloro va a ser de 3 milímetros. La longitud va a ser alrededor de 17 milímetros, o sea, centímetro y medio por 0.3 milímetros. Es lo que se considera una hipertrofia. Y aquí es lo que les digo, imagen de doble riel. Ahora, si volteamos a una imagen transversal, vamos a ver la imagen de una dona. Entonces, esto que vemos aquí, lo pasamos para acá, en transversal, y lo vemos así. Esto sería la parte externa, esto la parte interna del riel, y se ve como una dona. Aquí está explicado cómo está la hipertrofia de las fibras musculares y cómo está disminuida la luz. Entonces se ve como una dona. Entonces pueden ver cualquiera de estas dos imágenes y se puede hacer el diagnóstico por ultrasonido. A esto es lo que vamos. El diagnóstico presuntivo va a ser por la clínica, que va a ser a hallar lo que se llama oliva pilórica, que es un signo patognomónico según la guía de práctica clínica, más no lo encuentran, a veces ni los cirujanos pediatras lo encuentran, pero se los van a preguntar, oliva pilórica, ¿vale? ¿Cómo lo van a palpar? Hay dos técnicas, la guía de práctica clínica dice que son A y B. Ahorita las describimos, pero no se las van a preguntar como tal, sino la manera en que lo van a hallar. Entonces, se tiene que palpar con la mano, ya sea según la técnica A o B, se va a utilizar la mano derecha o la mano izquierda, y la posición también, y lo que se tiene que hacer es una búsqueda con los 4 dedos de la mano, dejando de lado el pulgar, y medir o palpar desde la parte inferior hasta la superior en forma de ola. Esto tratando de buscar un abultamiento. Este pequeño abultamiento es la oliva, pero hay que tener mucho tacto para poder explorarlo. El estudio inicial y el estándar de oro, aquí para que siempre lo recuerden, es el ultrasonido abdominal. ¿Qué es lo que vamos a ver? La imagen en dona o de ojo bovino, o sea, una dona, como ustedes lo quieran ver. ¿Y cuáles van a ser los criterios establecidos en la guía de práctica clínica? Lo que ya les comenté, que mide más de 3 milímetros esta zona, el ancho, que el diámetro del píloro sea más de 15 milímetros, y que también se pueda ver la imagen de doble riel, porque aquí nos muestra el estrechamiento del píloro. ¿Qué otra cosa complementaria? Más no es el estándar de oro, le pueden pedir una radiografía, pero aquí nada más vamos a ver la distensión, nada más. ¿Por qué? Porque si vemos la placa, en esta zona va a haber más aire. Y como va a estar la estenosis, el aire no va a pasar. Entonces, en la parte baja de la placa puede que no haya aire.
Entonces, siempre va a haber una distensión en la parte alta. También le pueden hacer estudios de vario o con contraste, ya dependiendo de qué es lo que se quiera pedir. Aquí el punto es que se pida una serie esófago gastroduodenal. ¿Qué es lo que quieren ver? El paso del líquido, es decir, del contraste. Si ustedes, si regresamos a la imagen previa, si ustedes le pasaran algún medio de contraste, todo esto, o sea, todo el estómago se tiene que observar en el estudio. Más lo que buscamos es ver si pasa algo a través de la pequeña luz que haya, si es que hay, no necesariamente va a pasar algo, o no va a pasar nada de líquido. Entonces, si no pasa nada, está completamente cerrado el píloro y no vamos a ver ningún medio de contraste en esa zona. ¿Cuándo se va a pedir la serie de contraste? Bueno, la serie esófago gastroduodenal, cuando haya gastromegalia, cuando haya retraso en el vaciamiento gástrico, cuando haya una elongación del píloro, es decir, si se acuerdan les había comentado que midiera de 15 milímetros y si este mide de 2 a 3, pues ahí se podría considerar. Y a veces la imagen, después de producir un doble riel, se ve hasta un triple riel. Es decir, la capa externa también se engrosa, no solo la parte interna. Pero pues casi no se ve, casi siempre es el doble riel. Y el signo de codo u hongo. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a acumular vario en el píloro. Entonces, aquí se vería como un honguito, algo así. Ahí es donde se acumularía el medio de contraste. Pero bueno, esto ya son signos rebuscados. Ya con que se sepan el de doble riel y el de la dona, ya con eso pueden ustedes hacer el diagnóstico de una hipertrofia de píloro. ¿Qué es lo que vamos a vigilar después de que se hace el diagnóstico? Esto solo es por imagen, ahorita vamos a ver más cosas. Vamos a ver que un paciente ya diagnosticado debemos de darle dos seguimientos, el preparatorio y el quirúrgico. Les van a preguntar, ¿qué tienes que hacer después de que se hace el diagnóstico? Entonces, lo que tienes que hacer es corregir la deshidratación, porque estos niños después de que tanto vomitan, van a estar deshidratados, van a llegar con pérdidas de peso y aquí puedes tener alguna deshidratación leve, moderada, severa, según la pérdida de peso. Bueno, pero eso ya es parte de otro tema en deshidratación. Pero si al niño les dice, paciente que muestra datos de deshidratación después de presentar vómito, lo que ustedes tienen que hacer es corrección de la hidratación. No les van a preguntar cómo manejar la hidratación de forma específica. Eso es más como ya para reciente de pediatría. Pero sí que ustedes tienen que manejar la deshidratación. ¿Cómo lo van a hacer en primera instancia? Pues este niño no va a comer, entonces tienen que empezar soluciones. Ahorita vemos un poquito más a detalle, aunque tampoco quiero que se lo aprendan en memoria, que no les van a preguntar cálculo de soluciones, pero sí tienen que saber cómo. Si es que el niño tuviera alguna alteración hidroelectrolítica, también se puede corregir con las mismas soluciones y aquí lo mencionan como fluido terapia intravenosa. Entonces, si estuvieran en el mundo real, sí lo van a ocupar, pero en el cuestión de la nave solo tienen que saber que se tiene que rehidratar. Y esto, como les encanta preguntar, hasta les van a poner tal vez error de una letra o dos, pero ustedes tienen que saber identificar que el tratamiento quirúrgico se llama piloromiotomía. Miotomía, léanlo bien, por favor, porque si luego una letra les puede asegurar la respuesta correcta. Y si ya les ponen más específico, es piloromiotomía de ya sea abierta o laparoscópica. En realidad es una cirugía muy rápida. Lo que hacen es abrir pared abdominal y nada más aquí, por ejemplo, si vamos de la donita, lo que hacen es una pequeña incisión
en la parte alta para que se abran más las fibras musculares, se libere la tensión y eso es todo lo que se hace prácticamente. Entonces la recuperación suele ser rápida siempre y cuando se tengan los cuidados adecuados y los niños se pueden ir en 1, 2 o hasta 3 días y no requieren otra intervención, ¿vale? Pero bueno, ya depende de los recursos del hospital donde se haga, si es abierta o laparoscópica. ¿Cómo van a iniciar? Va a ser en el primer mes, van a estar comiendo, pero después van a estar letárgicos porque van a empezar a consumir menos calorías, menos aporte de glucosa, entonces el niño se va a poner más, lo van a ver cansado. La mamá les va a decir, es que así no era mi niño, ahora lo veo muy cansado, quiere dormir a cada rato y ya no come con el mismo ímpetu. Van a estar desnutridos, pero la malnutrición no quiere decir que es porque lo alimenten mal, sino es por el déficit calórico. Deshidratados, sí, porque no consumen líquidos suficientes. Y algo que les encanta preguntar, les van a decir, si se le toma gasometría, ¿cuál es el hallazgo? Y es una alcalosis metabólica. Y les van a agregar el apellido para esta alcalosis metabólica, que es hipoclorémica. Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, ese es el resumen como de todo el tema, pero ya muy resumido. Entonces, ahora sí, vamos a la parte inicial, ¿salgo? Que es la guía de práctica clínica. En realidad, esta guía es como para R1 de pediatría. Entonces, vamos a rescatar lo que ustedes sí les van a preguntar. Si ustedes la abren, van a notar que va a empezar diciéndoles de qué edad lo van a encontrar aquí a los niños. Va a ser de 2 a 8 semanas. Ok, su niño tiene esto. Le van a hacer su historia clínica completa. Preguntan antecedentes familiares y cómo es el vómito. El vómito es la clave si no les ponen imágenes de radiografía y de ultrasonido. ¿Es bilioso? Sí, lo mandan a urgencias y no es una estenosis hipertrófica del píloro. Probablemente es una atresia duodenal, como ya lo habíamos comentado. Si no es bilioso, tienen que sospechar en algún dato que los oriente. ¿Qué quiere decir? Que sea primogénito, que sea hombre, antecedente familiar. Todo eso sí nos puede decir que el paciente eh, tiene datos de la hipertrofia, entonces lo que conlleva es que lo tienen que hospitalizar, porque si lo dejan ir va a seguir vomitando y si a alguno le llega a tocar este tipo de niños, no piensen que es una gastroenteritis, porfa, porque los mandan a casa con plan A de hidratación, metoclopramida u ondansetron y ya regresan completamente deshidratados, a veces hasta chocados, porque no se les hizo una valoración completa y no se preguntó adecuadamente. Qué bonito sería que al paciente lo llevan a la consulta de medicina general o con médicos familiares y sí interrogaron de que si tiene hermanitos que también vomitaban, algunos cooperaron por esta patología y vieran los factores de riesgo. Si es hombre, en qué edad se encuentra, que también es una clave. Si está entre las 2 a las 8 semanas, puede ser. Y ahí, si ustedes detectan algo sospechoso, lo mandan a urgencias antes de que a ese niño se le vaya a complicar algo. Ahora, si ustedes checan que ya ese paciente se hospitaliza porque no se debe dejar ir, tienen que ver el estado de hidratación. Si es adecuado, ok. Tienen que valorar si la oliva pilórica es palpable, como les dije, que se va a explorar desde el cuadrante superior. Hay otra técnica donde tienen que subir las piernitas para que los músculos se contraigan y puedan buscar la oliva. Eso se llama técnica B, según esta guía de práctica clínica. Ok, ya la palparon. Ahora, ¿qué pasa?
lo que tienen que hacer, uh, ay, este, si, ¿cómo me quedé? Ok, si no les hace sospechar de una hipertrofia, tienen que buscar algún otro diagnóstico diferencial, que son muchísimos, pero hay dos importantes, ahorita los mencionamos. Y ay, nos quedamos aquí. Si vemos que no tiene un adecuado estado de hidratación, le vamos a iniciar esquema de rehidratación de acuerdo al grado de deshidratación. Y ahorita también eso lo manejan en la guía de práctica clínica, aunque no es tan preguntable en el ENAR. Ahora, si ustedes no encuentran la oliva, ¿qué es lo que tienen que hacer? El estudio de aloxión que dijimos es el ultrasonido abdominal. ¿Hay hallazgos que nos digan? No, se pide la serie. Y aquí ya hay hallazgos, no, entonces hay que buscar un diferencial. Si ustedes le hicieron un ultrasonido y sí hay hallazgos, al igual que si le hubieran hecho la serie esófago gastroduodenal y sí hay hallazgos, lo tienen que preparar para pilorotomía, ya que está en urgencias. ¿Cómo va a ser? Pues estos niños, porque esto sí se los pueden preguntar. Se hace el diagnóstico de estenosis. ¿Qué procede? Entonces, este chaparrito lo deben dejar en ayuno con soluciones. No les van a preguntar en cuánto ni cuáles van a ser los aportes. Eso ya no correspondería como médico general. Acuérdense que es el ENAR, entonces tienen que pensar como médico general y se le tienen que solicitar estudios preoperatorios, que es BH, tiempos y electrolitos, como basales. Y la técnica del niño vomitador, que es ponerlo sentado prácticamente. Y si él llega a vomitar, poner la cabecita hacia lateral. ¿Para qué? Porque si vomita, tiene riesgo de broncoaspirarse. Entonces, si está más sentadito, por así decirlo, semifolle, y con cabecita lateral, lo van a ayudar bastante. Ahora, si las pruebas de laboratorio son normales, si les llegan a preguntar, aunque aquí ya no es tanto porque lo de hipertrofia priórica se limita hasta al diagnóstico, ya después tratamiento pues ya se encargaría o el pediatra o el cirujano. Vamos a ver, normales, pasa quirófano, aquí está la cirugía, acuérdense, piloromiotomía, porque luego dice pilorotomía, se saltó el mío, acuérdense que hace referencia a músculo. Entonces, píloro, miotomía. Entonces, abren píloro y músculo. Si dijera solo pilorotomía, es como si abrieran completamente el píloro y no respetaran el músculo. Entonces, ese mío es muy importante. El abordaje quirúrgico, pues siempre se recomienda que lo haga el cirujano pediatra. Si las pruebas no son normales, pues ya se hacen correcciones de cuál es el desequilibrio que pueden encontrar. Puede haber hipocloremia, hiponatremia o hipocalemia, todo bajo, todo bajo. Todo hipo que vean puede ser de riesgo. Lo más común es hipocloremia, que es lo que les decía, una alcalosis metabólica hipoclorémica, porque les van a poner alcalosis hipoclorémica, hipernatrémica, hipercalémica o, o hiponatrémica compensada con hipocloremia. Se les da esa pregunta les encanta si es que les toca ese caso. Entonces, alcalosis metabólica hipoclorémica. Eso es lo que tienen que contestar. Tratamiento postoperatorio es manejo analgésico. Se tiene que mantener el niño en ayuno al menos 8 horas. Si les dice cuánto tiempo en ayuno posterior se tiene que mantener el paciente, 8 horas. La guía de práctica clínica dice que si se mantiene menos de 4 horas, el tratamiento no suele ser exitoso, pero al menos son 8 horas. Se tienen que dejar soluciones y después de las 8 horas se puede valorar el inicio de la vía oral. Manejar al niño con técnica de vomitador, que es lo mismo que les comentaba. Se les puede iniciar electrolitos orales y si tolera, pues ya iniciar la leche materna. Entonces, ¿cómo lo pueden ir evolucionando? Si es que les preguntan tratamiento postquirúrgico y después se puede ingresar del hospital con leche materna o fórmula.
lo tienen que ver cirugía a los 7 días y a los 4 días tienen que estar, perdón, a las 4 semanas, se tiene que revalorar para ver cómo va en cuestión de peso, si ya subió, se da de alta. Entonces es una patología que se resuelve no más de un mes y el niño sigue con su vida como si nada. Eso es el resumen de lo que se tiene que valorar. Ahora, si nos vamos a la guía de práctica clínica, vamos a ver muchas cosas que se repiten, pero es para que ustedes lo tengan claro y lo puedan tener en el video. Antecedentes familiares, hombres, 5 a 1, eso sí se los pueden preguntar, que sea primogénito, y los macrólidos, ¿vale? Y ya nos está proyectando. Ok. Después, signos y síntomas. Vómito progresivo, no biliar, eso sí se tienen que acordar, no biliar, eso no me voy a cansar de recalcárselos. No biliar. Postprandial son las dos características y en proyectil. Otro diferencial que pueden tener, les dicen, niño que se cayó de la cama, tiene vómito no biliar en proyectil. Por eso, por el mecanismo, si les ponen la misma edad, es un traumatismo craneoencefálico, más no asociado a una hipertrofia, ¿vale? Entonces tienen que ver esos diferenciales. Puede parecer regurgitación, pero después va a ser en proyectil, para que no se les olvide. Raramente hemático, no tiene por qué haber sangre, a menos de que le hayan dado alguna leche, una proteína que no haya podido absorber o se haya dañado la mucosa, ahí puede haber sangre, pero pues eso ya está muy rebuscado. Pérdida de peso, sí, acuérdense, por déficit calórico y por deshidratación, ¿vale? Letargia, ausencia de energía, porque no están consumiendo nada, entonces pues van a tener hambre. Y cuando uno tiene hambre se duerme, porque no tiene glucosa. Disminución de los movimientos intestinales, porque no hay nada que esté moviendo el intestino. Pueden estar constipados, ictericia leve, nada significativa, como para que lo tengan por una ictericia, pero sí es importante checar, porque la ictericia suele estar en los primeros, bueno, esto es otro tema, pero la ictericia suele estar solamente en los primeros 7 días de vida si es asociada a la lactancia materna. Pero estos niños, acuérdense, tienen más de 7 días, se suele dar entre la semana 2 hasta la 8. Entonces, si les llega un niño ictérico a las 8 semanas, se tiene que investigar. Y una de las causas a descartar es la hipertrofia. Es el tema que estamos viendo. Y si les llega un niño prematuro, porque sí los hay, porque hay niños de 34 semanas, hay niños de 36 semanas, ya cuando cumplieron el peso adecuado y se les da de alta, tienen que ver que no hay aumento de residuos, es decir, aumento del vómito, vómitos no biliares, no en proyectil, ellos no suelen tener la potencia de un niño de más de 8 semanas y hay que, en ellos es poco frecuente la alcalosis metabólica por otros factores. Pero el diagnóstico en un recién nacido prematuro depende de la suspicacia médica del médico tratante. Entonces, esto nada más es como dato cultural. Siempre les preguntan en niños de 2 a 8 semanas. Exploración física. Se tiene que hacer por técnicas de exploración abdominal. Lo que ustedes, como ya lo mencionamos, van a buscar es la oliva pilórica. Aquí el niño debe estar tranquilo y se va a palpar en el 85 al 98% de los casos, pero por una mano experta. Por una mano no experta es mucho más bajo. Por mano experta me refiero a cirujano pediatra. Técnica A es la que les expliqué en la imagen. Tocan la parte alta del abdomen y se recorre en forma ascendente para ver si se palma. La técnica B se utiliza si no funciona la A. Y aquí se elevan las piernitas, en este caso el muslo derecho. El niño debe estar bien sujetado y al subir los músculos van a tener un tono diferente y también se va a buscar la oliva pilórica. Esas son las dos técnicas que se mencionan. Ahora, aquí te resumen la técnica
pero no creo que les pregunten como tal a detalle la técnica, solamente es para que sepan que se describe y que tiene un hallazgo del 85-98% con una mano experta. Siempre se tiene que evitar retraso en el diagnóstico y se recomienda que lo haga un médico que sepa hacer la técnica, que sepa cómo se palpa una oliva pilórica y aquí dice que si se palpa ya se tiene el diagnóstico y no se necesita hacer más. Pero la verdad es que no es cierto. Aquí en México, bueno, si les ponen eso en el ENARS, les ponen eh, el médico palpa la oliva pilórica. ¿Qué procede? Le hablan al cirujano. Pero aquí, como muchos de estos niños llegan a un segundo nivel y no hay cirujano, se les tiene que hacer el estudio de elección. Pues eso es la vida, no es un mundo ideal y es el ultrasonido. Aquí lo que les decía, cirugía pediátrica. Auxiliares diagnósticos, biometría hemática, electrolitos, tiempos, este, solamente si nosotros ya tenemos el diagnóstico, eso no nos va a decir nada, o sea, una BH no te va a decir tiene hipertrófica. Electrolitos séricos, puedes sospecharlo si tiene hipocloremia y tiempos, pues solo es prequirúrgico. La gasometría arterial no se le toma a todos los niños, pero se les suele tomar a los que están deshidratados. Se valoran varias cosas en la gasometría, pero el desequilibrio que van a encontrar es la alcalosis metabólica y si les ponen el apellido es hipoclorémica. Creatinina y también les pueden tomar bilirrubinas indirectas, esto por la ictericia libre que les había mencionado. Esto sí se les van a preguntar si es que les toca el caso. Se sugiere solicitar glucosa como estudios preoperatorios. ¿Por qué? Porque estos niños suelen hacer hipoglucemias debido a la baja ingesta de alimentos, por eso están letárgicos. Entonces, si les dicen, estudio que haría de primera instancia, tomar la glucosa. Ya después piden gasometría, y después piden electrolitos y toman tiempos. Pero en primera instancia es la glucosa, si les piden algún paraclínico. Por lo mismo, que primero tienen que ver si no está hipoglucémico y si no tienen que ponerle soluciones con glucosas altas. Pero ahí sí, lo más seguro es que esos sí se los lleguen a preguntar. Hasta lo preguntaron en los exámenes de consejo para pediatras, pero en el ENAM también. El ultrasonido abdominal, acuérdense, primera edición, que fue las dos imágenes que vimos, la dona y la de doble riel. La serie gastroesofágico es el de segunda elección, aquí ya se está repitiendo, pero segunda elección, si no se tiene el de el ultrasonido o si no es determinante el ultrasonido. La endoscopía gastrointestinal, la verdad es que muy rara vez se llega a estos niveles, pero es la secuencia que deben de seguir. Si el ultrasonido no les funciona, piden la serie gastrodonal. Ya si la serie no funciona, les hacen endoscopía, pero pues la verdad es que no abren a un bebé nada más con un píloro. Eso lo puedes diagnosticar ya con la gasometría, por la clínica, por los factores de riesgo y con los primeros dos estudios. Entonces son casos donde la verdad está muy difícil el diagnóstico. Niños muy gorditos o niños que han estado perdiendo peso y no le encuentran alguna razón, ya es de última instancia la endoscopía. Diagnósticos diferenciales. Aquí les dije que iba a haber un montón. De ese montón de estudios, perdón, de diagnósticos diferenciales, ustedes tienen que ver la percepción del biliar y lactantes menores. ¿Y qué puede sospechar en todo esto? Mala técnica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, todos esos. Pero aquí no es importante que se aprendan todos, solamente dos, que son los de la guía de práctica clínica, mala técnica alimentaria y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, son los principales que tienen que aprenderse como diferenciales. La mala técnica alimentaria les van a poner
mamá de 15 años que tiene un bebé de 8 semanas, eh, quien refiere que ha presentado vómitos y comenta que son después de que come y en proyectil y que han ido de manera progresiva. El niño se ha mantenido con adecuado aumento de peso, pero la mamá comenta que los vómitos persisten. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en este caso clínico? La mamá es el principal factor de riesgo. 15 años. ¿Qué mamá de 15 años sabe dar bien pecho? Ninguna, ninguna. Literal, si les ponen una madre adolescente, siempre piensen que es porque eh, la mamá no sabe dar la técnica o algún descuido. Siempre, cuando son mamás adolescentes. Entonces, ahí es un punto clave. Ahí también los pueden atorar con la edad, que decía que es de 4, bueno, que tenía 8 semanas este bebé y que es en proyectil, según esto la mamá, pero ¿quién te asegura que es un proyectil? Solo porque la mamá lo comenta, está sospechoso. Entonces, tienes la edad en proyectil y algo que es importante en este caso que les acabo de comentar es que no ha tenido pérdida de peso. Entonces, aquí es por mala técnica, más no por déficit calórico. Entonces, son detalles que ustedes tienen que ponerse muy, muy estrictos en lo que leen para poder ver detalles que los quieren hacer que se confundan. Pero siempre sean muy atentos. Ustedes sospechen de que si los quieren engañar, pero si tienen la respuesta y la piensan, es esa. No lo duden y no cambien respuestas. Tratamiento preoperatorio fue lo que ya habíamos comentado. Aquí también van a ver un montón de cosas, pero la verdad, solo quiero que se queden con la primera parte. Ayuno, soluciones, posición semifowler y tienen que valorar si le ponen sonda orogástrica. No a todos se les pone. ¿Por qué? Porque se sale el jugo gástrico y se hacen desequilibrios hidroelectrolíticos. Esto es lo que les mencionaba, alcalosis hipoclorémica. Entonces, la sonda orogástrica es un factor de riesgo para la alcalosis hipoclorémica. Se los pueden llegar a preguntar, sí, pero ya también es como esas preguntas que te dicen, sacas 0.01 más que tu competencia, o sea, tu otro compañero que está sentado al lado. Entonces, son detalles que les pueden salvar una respuesta o lo pueden perder, pero pues las ondas orogástricas solo si el niño lo amerita. Y si regresamos a lo que les dije que no se estresaran, pues aquí nada más le describen a cómo lo tiene que calcular un pediatra. Los líquidos, cuáles son los aportes, si hay deshidratación, cómo corregir. Esto sí se los pueden preguntar. Si el niño está deshidratado, no necesariamente en una hipertrofia, pero sí en el tema de deshidratación, ¿qué le van a poner? Si está chocado, un cristaloide isotónico, que si no les ponen cristaloide isotónico, no es necesario que se lo sepan, es solución salina del 0.9%. La dosis, esto sí se los van a poner 20 mililitros kilo, y ya, así van a empezar el primer paso para un paciente deshidratado. No necesitan más datos de esta diapositiva. Bueno, sí, lo vimos. Y el tratamiento preoperatorio es dinámico e individualizado. Aquí, tratamiento quirúrgico. De tratamiento quirúrgico no se tienen que saber todo lo que dice la guía de práctica clínica. Solo quédense de cómo se llama la técnica y en qué consiste, que es hacer una incisión a nivel del píloro para que las fibras pierdan tensión, ¿vale? Y ya después suturan prácticamente solo piel porque la verdad la capa para llegar de piel a píloro es sumamente, no es gruesa, es delgada. Entonces, con eso. A veces nada más entran a quirófano, toman un bisturí, hacen una pequeña incisión. Ustedes hacen incisiones luego más profundas para poner un implante subdérmico que los que ellos hacen para llegar a la zona donde está el píloro. Entonces nada más se hace esa pequeña incisión, hacen otra pequeña incisión sobre
la zona donde está hipertrofiado el píloro de manera longitudinal, nunca transversal, es longitudinal, y cierra. Y ya es todo lo que es. Tratamiento posquirúrgico, manejo del dolor y reinicio de la vía oral, que fue como vimos en la gráfica. Ahí déjenme mover esto porque si no después no lo van a poder ver. Después de que terminan el evento, se dejan soluciones, analgésicos, después ayuno 8 horas, eso sí es lo que les mencionaba, y si todo bien, la alimentación se puede iniciar después de la alimentación anestésica y empiezan a ver que ya empieza a disminuir el vómito, como ya va a estar con la absorción de nutrientes, el niño se pone más activo y la mamá va a decir, muchas gracias, mi niño ya regresó a ser como antes. Es decir, ya va a estar más sonriente, risueño y el niño se va a notar completamente su mejoría. La vía oral, aquí se la describen como para un pediatra, entonces ustedes tienen que saber que después de las 8 horas puede ser electrolitos orales, se los tolera, le inician leche materna, ¿ok? De preferencia siempre leche materna por la absorción. ¿Cuáles van a ser las complicaciones para estos chaparritos? Nada más se tienen que aprender esto: perforación de la mucosa y dificultad para el abordaje, que va a terminar con una clínica abierta. Y ya, lo demás que lleguen a leer está de más. Se les da tratamiento profiláctico, sí, de antibiótico, pero eso no se nos van a preguntar. Nada más complicaciones, que se perfora mucosa, es decir, que cuando haga la incisión el cirujano llegue hasta mucosa, o que termine en técnica abierta porque no pueden encontrar el píloro. Pero la verdad, de las que yo he visto, no se complica, porque es una técnica muy rápida. Evolución y seguimiento: se da de alta, toma fórmula láctea o seno materno, se le da analgesia con paracetamol, no necesita otro analgésico porque la incisión es muy pequeña. A los 7 días se le quitan los puntos como en cualquier herida y controla 4 semanas. Después lo tiene que ver el cirujano pediatra, al menos una ocasión, y después lo derivan con el pediatra y ahí sigue su seguimiento en crecimiento y desarrollo. Y esto fue lo que vimos. Entonces, no sé si tengan duda de este tema. La verdad, yo siento que es un tema que sí es muy preguntable, pero los puntos son muy específicos. Entonces, si les ponen un dato es porque es eso y no duden de este tema. Si tienen preguntas, dudas, o si no, mañana seguimos los temas, como ustedes me digan. Doctora, yo sí tengo una duda. Dime. Cuando cirugía los valora, en sí, ¿quién los da de alta? ¿Cirugía o en este caso cirugía, el pediatra? O en ese caso, ¿cómo es que, porque habló algo de una valoración por cirugía? Ah, ok. ¿Para el alta o para el diagnóstico? Para el diagnóstico y el alta. Ok. El pediatra te puede hacer un diagnóstico clínico, y él te puede decir, sí, es una oliva porque lo que tiene, le mandan un ultrasonido y te dice, sí, es esto. Pero el que da el diagnóstico para otorgar un tratamiento quirúrgico es el cirujano. Ok. Al final son niños pequeños, entonces lo que se hace es, le llega a urgencias al urgenciólogo o al urgenciólogo pediatra o al médico general que se encuentre en urgencias, y lo que se hace primero es pedir la valoración por pediatría. Ya que el pediatra lo valora, le habla al cirujano pediatra y es el que da el diagnóstico final. No sé Ok. si iba por ahí la duda. Sí, 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 doctora. ¿Sí? Y dijo que en el postoperatorio el ayuno es de no menor de 8 horas. O sea, antes de la operación tiene que tener Se un ayuno de recomienda. 8 horas. Bueno, sí, antes de la cirugía se recomienda un ayuno de 8 horas. Pero la realidad es que lo único que toman es leche materna.
o fórmula. Entonces la absorción es muy diferente a los de alimentos. Entonces los pueden pasar con 4 horas de ayuno o hasta 6, pero la guía de clínica dice que antes de cirugía son 8 horas. Y después de cirugía se mantiene en ayuno hasta 8 horas. Lo recomendable, antes de 4, si se les da de comer, la recuperación suele ser no exitosa. Ah, ok, 8 y 8. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Bien, no sé si tengan otra duda o quieren que nos pongamos de acuerdo para que mañana nos veamos igual a esta hora. Si no hay problema, podemos seguir viéndonos a las 8. Con el siguiente tema, doctora. ¿Mande? Ay, se cortó. Con el siguiente tema. El siguiente todo. Ok. Vale. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuándo sí necesitan la sonda orogástrica? Cuando vean que el vómito está presente, pero que tengan distensión. Si están distendidos, es porque su pancita tiene bastante aire. Entonces, el objetivo sería disminuir esa distensión, pero tienen que valorar si tienen mucha pérdida gástrica, es mejor quitarla, porque están disminuyendo la cantidad de jugo gástrico y está perdiendo el cloro que tiene el ácido gástrico, bueno, el hipoclorito. Y por eso se favorece el trastorno metabólico, que creo que se acuerdan que es hipocloremia, alcalosis metabólica hipocloremia, ¿vale? No sé si tengan otra pregunta, creo que ya no hay más en el chat. Dice, ¿puede repetir los factores? Había dicho 2, 18 y 12 pies. No entendí esa pregunta. Ay, apenas me están llegando todas. ¿Hay algo que quieren que les repita? Porque ahorita estoy viendo varios comentarios de que no veían cosas. Dice, lo de la imagen, ¿cuál imagen quieren que les repita? ¿Doble riel y dona? Ah, voy, me regreso. Esta. Doble riel. Doble riel hace referencia a... Ay, ¿dónde está el puntero? Ok, esta línea es un riel y esta otra línea es un riel. Si ustedes la ven en la imagen, este es un riel y el espacio que se ve más oscuro hace referencia al espacio entre los dos rieles y este sería el otro riel, ¿vale? Por eso es doble riel. Uno, dos. Estos palitos transversos no son rieles. Los rieles es la línea larga. Y si ustedes la transponen, esta línea larga es esta línea larga. Igual acá. Larga con esta línea larga. ¿Vale? Y el de dona es como si hicieran un corte atravesado. Entonces, la proyección se ve aquí. Este tubito está atravesado. El corte fue transversal. Entonces, van a ver que la capa externa está ancha y es esto. Bueno, esto. Y la parte interna, este puntito, lo hipertrófico, es esto.
Entonces está cerrado. En un mundo ideal tendría que haber un espacio, pero no lo hay. Entonces está completamente cerrado. Entonces esta es la dona. Esta es la dona y aquí está la dona. No sé si tengan otra imagen que quieran ver o si quieren que les vuelva a explicar esta. Creo que ya no hay más preguntas. Vale. Entonces, el día de mañana, en- para la preparación de la oliva es después de comer, pues puede ser en cualquier momento, porque al final esos niños van a comer y van a vomitar, pero sí se puede hacer después de comer porque estás estimulando la motilidad intestinal, es independientemente de que pase o no, pero pues al final el que lo detecta es una mano experta, pero sí se puede hacer después de comer. ¿Les parece si vemos planes de hidratación mañana y diarreas? Porque yo creo que eso sí se los van a preguntar y empezamos con el cuadro de el tema de infecciosas. Empezamos con bronquiolitis. ¿Sí? Entonces mañana son dos temas. Bueno, tres, diarrea y deshidratación con planes de hidratación y bronquiolitis. ¿Vale? Entonces los veo a las 8. Si tienen dudas, cualquier cosa, las pueden anotar y ya las vemos mañana. Igual de este tema o del previo, como ustedes vean. No hay ningún problema. Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana. Gracias, doctora. Y de nada.